Días para todos. Espero que listo. Muy buenos días nuevamente para todos. Espero que se encuentren muy bien. En estos momentos doy inicio a la grabación de la clase para aquellos que van a poder observar el video. Quiero mostrarles a ustedes en primera instancia el documento de Excel sobre el cual vamos a trabajar. Recuerden que el enlace de la sesión siempre lo iban a encontrar en la parte del tablón, donde está la parte de las sesiones. En la parte de las sesiones estaba estipulado pues el enlace. Me voy al apartado de trabajo de clase. En trabajo de clase van a encontrar todo lo que es referente al día 5. Entonces encontramos este documento de Excel al cual yo les hago la invitación a que le den clic. Le van a dar donde dice más acciones, abrir en una ventana nueva. En abrir en una ventana nueva vamos a generar lo siguiente. Vamos a abrir este archivo de Excel. En este archivo de Excel, mi invitación es que lo descarguen. Entonces le van a dar aquí a la opción de descargar para que el archivo pues quede en sus computadores. Es indispensable, o más que indispensable, es fundamental que lo hagan, porque si trabajamos con los documentos en línea no tendremos las mismas propiedades que nos ofrece los documentos de Excel que son en el computador, ya que no tienen las mismas propiedades. Es fundamental descargarlo para trabajar en un computador, porque si trabajamos en línea, pues no nos va a permitir hacer muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Listo, primero que todo, pues este es el archivo de Excel. El nombre del libro es Guía Técnica Colombiana Día 5. Aquí van a poder observar unas hojas que se llaman escenarios, cotizaciones, buscar objetivos, funciones financieras, ejercicios de amortización y rotación de cartera. ¿Qué vamos a hacer? En la parte de escenarios tenemos esta pequeña introducción que nos dice que un escenario es un conjunto de valores de entrada que se pueden sustituir en una hoja de cálculo para realizar un análisis de hipótesis. ¿Cómo entender mejor el tema de los escenarios? Para entender mejor el tema de los escenarios, podemos dirigirnos a la hoja que se llama cotizaciones. En la hoja cotizaciones van a encontrar una pequeña, digamos, información referente a unos productos de unas empresas en particular, que son Distribuciones del Faro y Distribuciones Mundial. ¿Qué vamos a hacer? Primero les quiero mostrar o les quiero comentar que la información tal y como está presentada le podríamos poner como un borde. Entonces seleccionamos esto y le colocamos un borde y tentativamente, tal y como lo observamos, nos parecería como si fuera una tabla. Entonces les voy a mostrar cómo, digamos, entiende Excel lo que es una tabla y lo que es un rango. Tal y como está presentado, por más de que tiene esta estructura, parece que fuera una tabla, pero realmente para Excel eso es conocido como un rango. Vamos a crear una tabla. Entonces nos vamos a ir, seleccionamos la información que queremos generar como una tabla y tenemos una opción muy sencilla que es en el menú de inicio. Hay un apartado que dice dar formato como tabla. Al decirle dar formato como tabla, él nos muestra como diferentes estilos. Yo en este caso voy a escoger uno, que es uno de color azul, para generar la tabla. Automáticamente ustedes observan aquí en pantalla que se está creando una pequeña, digamos, ventana emergente que nos dice que crear una tabla y nos dice dónde están los datos de la tabla. Como nosotros ya hicimos la selección, pues está resaltando los datos de la selección. Mejor dicho, aquí no le vamos a mover nada, simplemente le decimos aceptar. Una vez le hayamos dado a aceptar, pareciera que los cambios no son significativos, más que todo que el color y que aparece una especie de filtros. Sin embargo, si notan previamente en el video, mientras estábamos haciendo la tabla, no aparecía una opción que dice acá arriba, diseño de tabla. En este apartado de diseño de tabla, nos está indicando que para Excel ya él entiende esto como si fuera una tabla. ¿Y qué nos va a permitir que Excel entienda que esto es una tabla? Nosotros miren que tenemos fila de encabezado y si la desmarcamos nos quita el encabezado. Por aquí filas con bandas. Si la desmarcamos, básicamente lo que nos quita es como una percepción sobre la tabla para que no se resalte tanto.
Si activo nuevamente las filas con bandas, pues aquí digamos que no hay un cambio significativo, porque pues nada más es, digamos, el aspecto visual que cambia pues muy poco. El apartado de botón de filtro, pues es para mostrar los filtros y todo. Pero bueno, entonces aquí en el diseño de tabla dejen todo tal y como está en el momento. Por favor, darle clic a donde dice fila de totales. En fila de totales va a aparecer una nueva columna que nos dice total y por aquí nos está haciendo un total de esta información bajo un criterio. Miren que cuando le doy clic acá, acá hay una lista desplegable. Y esa lista desplegable tiene, por ejemplo, todas estas opciones. Ninguno, promedio, recuento, contar números, máximo, mínimo, suma, desvés, bar, más funciones. ¿Qué le vamos a decir? Suma. Para eso nos hace la suma de toda esta información. Mire que la selecciono y la suma dice 40.820. Ahora, aquí puedo hacer la misma selección y miren que por aquí en la parte de abajo me dice que tiene que dar 30.750. Aquí yo no tengo que colocar ninguna fórmula, solo me paro en la celda en donde quiero generar la suma de la columna, perdón, de la fila total, y aquí le voy a decir en la selección de la lista desplegable que diga suma. Y automáticamente me genera la suma de la información que está aquí presente. Y listo. Bueno, ¿por qué quería que hiciéramos esto? Para entender qué es una tabla. Ahora, sin embargo, vamos a devolver esta tabla a un rango. Entonces, vamos a hacer la selección nuevamente y le vamos a decir convertir en rango y me va a preguntar, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Y le digo que sí. Y aquí vamos a observar que pues nos está sacando la información de toda nuestra tabla. Y miren que ahí sigue sosteniendo la suma. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo escribiríamos la fórmula de la suma? La fórmula de la suma la podríamos hacer de la siguiente manera. Nos colocamos aquí, igual suma, y seleccionamos todo esto y hacemos la suma, copiamos y pegamos. Hasta aquí, nada raro. ¿Qué vamos a hacer? El tema son escenarios. ¿Qué pasa con los escenarios? Los escenarios son los siguientes. Esta es una cotización actual de unos productos por parte de la compañía de distribución El Faro. Y esta es por la compañía Distribución Mundial. Lo que vamos a realizar básicamente es lo siguiente. Vamos a generar unas alternativas. Es decir, si yo le quiero comprar a Distribuciones al Faro, yo le puedo solicitar a él una negociación. Entonces él me puede decir, bueno, si usted me compra a mí todo, yo le puedo hacer un descuento en determinados productos. Y lo mismo Distribuciones Mundial. En primera instancia, pues es claro que digamos que por temas de costo, le compraríamos a Distribuciones El Faro, porque es mucho más barato la compra de todos sus productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar o vamos a ir al apartado de escenarios. ¿Dónde lo encontramos? Nos vamos a ir donde dice datos. Y en datos hay una parte que dice análisis de hipótesis. Y en análisis de hipótesis hay una parte que dice administrador de escenarios. Le dan clic ahí donde dice administrador de escenarios y por el momento me dice que no hay ningún escenario definido y que agreguemos los escenarios. Entonces yo le voy a dar agregar y yo voy a llamar siempre al primer escenario, lo voy a llamar escenario actual. ¿Por qué llamarlo escenario actual? Para guardar los cambios originales que hay de los valores de cada cotización. Entonces, ¿cuáles son las celdas cambiantes? Esas celdas cambiantes son todos los valores de la cotización actual. Y le doy aceptar. Y él me va a mostrar todos los valores. Miren que los va mostrando en función de una celda. Entonces nos dice, lo que hay en la celda C3 vale 9.300. C3, 9.300. Lo que hay en la D3, 14.780. Lo que hay en C4, 2.700 y así sucesivamente. Y le voy a dar aceptar.
Con eso que dice escenario actual, ya he creado mi primer escenario. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear dos escenarios alternativos. Entonces voy a generar escenario alternativo número 1. Entonces le digo agregar y digo nombre del escenario. Alternativa 1. ¿Cuál es la alternativa 1? Selecciono las mismas celdas y le digo aceptar. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Recuerden que todos los valores de la columna C, o sea, este, y así sucesivamente, son los de distribuciones El Faro. Y todos los de la columna D son los de distribuciones mundial. Entonces, voy a generar la alternativa número 1. Vamos a decir que para el caso de distribuciones El Faro, que son todos los valores de la columna C, por la compra de todos los productos, vamos a obtener como un beneficio que el archivador de oficio, que está en la columna C3, va a tener un descuento del 50%. Por tal razón, vamos a decirle acá igual por 0.0, en este caso 0,0,5. Y que para distribuciones mundial, si uno le compra todo el producto que está acá, todos los productos que está acá, él va a obsequiar el archivador de oficio. ¿Qué quiere decir? Que lo que hay en la columna de fila 3, porque eso es de distribuciones mundial para el archivador oficio, lo va a obsequiar, o sea que su nuevo valor es 0. Y le vamos a dar aceptar. En este caso, nos va a arrojar un mensaje de que los nombres y los resultados de las fórmulas fueron convertidas en valores. ¿Eso por qué razón? Porque nosotros aquí colocamos una fórmula que dice igual 9300 por 0.5. Automáticamente el Excel me hace el cálculo y me arroja este mensaje de advertencia y yo le doy aceptar. Entonces, en ese orden de ideas, voy a seleccionar la alternativa 1 y en la alternativa 1 le voy a decir mostrar. Cuando le digo mostrar, noten aquí que en la pantalla se hacen unos cambios con los valores del archivador de oficio, pasando de los 9300 de distribuciones El Faro a 4650. Y de los aproximadamente 13.000, en este momento no recuerdo el dato, 14.000 más o menos, de distribuciones mundial, pasa a 0, porque ese era el obsequio. Notemos que en esa alternativa 1 es ahora distribuciones mundial el que tiene la mejor oferta en la cotización. Si me quiero devolver al escenario actual, le digo escenario actual, mostrar, y me va a mostrar nuevamente los valores originales. De ahí la importancia de dejar el escenario actual. Vamos a hacer, por ejemplo, otro escenario. Le vamos a decir agregar y lo vamos a llamar alternativa 2. De nuevo son las mismas celdas cambiantes. Recuerden que no tocamos los valores de la suma porque la idea es que haga la suma completa. Le damos a aceptar y nuevamente nos aparecen los valores. Entonces, vamos a decir ahora que para el bloc carta, que está en la celda para distribuciones El Faro, celda número C4, puede ser que si yo no tomo la alternativa 1, que es que el archivador de oficio tiene un 50% de descuento para distribuciones El Faro, entonces voy a decir, no, entonces lleve el archivador de oficio al mismo valor y le doy como obsequio el bloc carta y lo dejo en 0 pesos. Y Distribuciones Mundial me hace una contrapropuesta. Si usted no quiere el obsequio de el archivador de oficio, yo le puedo regalar a usted el bloc carta que está en la celda D4 para Distribuciones Mundial, o sea, 0 pesos, y le hago un descuento del 50% al archivador de oficio que está en la celda D3. Entonces le digo, ese valor de 14.780 por 0.5. Le estaría dando un beneficio del 50% y un descuento de 3.500 de 3.500 pesos por el block card. Y le doy aceptar
como dice una fórmula, me muestra nuevamente que todo ha sido convertido a fórmula y le digo aceptar nuevamente. Entonces, miren, aquí me quedó un error de la alternativa 2, le generé un espacio, le voy a decir que modificar, simplemente le voy a cambiar el nombre y listo. Y listo. Entonces ahora voy a mostrar esa alternativa 2. Y al mostrar esa alternativa 2, notemos que a pesar de que nos están haciendo un 50% en el archivador de oficio para distribuciones mundial y nos están haciendo un obsequio del blog carta para distribuciones mundial, el valor total supera al beneficio que nos mostró Distribuciones El Faro. Entonces, quiero volver al escenario actual. Escenario actual, mostrar. ¿Qué es fundamental aquí? Lo fundamental que se observa aquí es lo siguiente. Son los tres escenarios generados. Escenario actual, alternativa 1, alternativa 2. ¿Qué van a hacer? Hay un apartado que se llama resumen. En donde dice resumen, le van a decir un resumen y vamos a decir que las celdas de resultado son la C11 y la D11, porque es ahí donde estaba la información de la suma, donde colocamos la fórmula de la suma. Donde dice resumen, ya tenemos las celdas de resultado, le damos a aceptar. Y él nos empieza aquí a mostrar los escenarios en particular. Entonces, está los valores actuales, tal y como lo dejamos. El escenario actual es lo mismo que los valores actuales. Recuerden que lo hicimos para que no se nos perdiera información. La alternativa 1 y la alternativa 2. Recordando que todos los valores de C, que los voy a colocar en amarillo, son valores pertenecientes a distribuciones El Faro. Les voy a colocarlos aquí en amarillo. Y listo. Y todos los valores que queden en gris, recuerden que son los valores de distribuciones mundial. Entonces, la suma total de C en el escenario actual, que es distribuciones del Faro, es de 30.750. Mientras que de distribuciones mundial es de 40.820. Voy a colocar aquí el color para que nos quede a todos igual. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos lo siguiente. Si tomara el escenario actual, la mejor opción claramente es comprar con C, que en este caso es distribuciones El Faro. Ahora, si me voy a la alternativa 1, que es plantear el obsequio del archivador, recuerden que un producto era el archivador, y un 50% de descuento para el caso de la otra compañía, en este caso C, que es El Faro, la mejor opción sería irme con distribuciones mundial. En temas de costos. Y si tomo la tercera, bueno, la segunda alternativa que estuvimos hablando por ahí de un descuento del 50 y un obsequio, de esos dos, la mejor opción o la más económica es la 28.050, que es distribuciones El Faro. Entonces, en ese orden de ideas, para esto sirven básicamente los escenarios. Los escenarios fungen o sirven para generarnos alternativas y evaluar los costos. Ahora, vamos a pasar a cotizaciones. Perdón, a buscar objetivo. Ya una vez hemos hecho lo de cotizaciones, aquí nos queda una hoja que se llama resumen del escenario. En buscar objetivo, vamos a encontrar una herramienta de tanteo que lo hace el Excel con la velocidad de una computadora. Lo que nosotros podemos hacer de forma manual, Excel lo hace tanteando, pero de forma mucho más rápida. Específicamente el buscar objetivo es una tablita tal y como lo observan en pantalla. Tiene tres elementos: definir la celda con el valor y cambiando la celda.
¿Qué es definir la celda? Definir la celda dice que es la celda que se va a fijar de la cual queremos seleccionar una fórmula que se va a ver afectada de forma directa o indirecta por otra celda. ¿Qué es el valor? Ahí es donde se debe digitar un nuevo valor que deseamos obtener como resultado del argumento anterior, definir la celda. ¿Y qué es cambiando la celda? Cambiando la celda es básicamente la celda cuyo valor cambiará para darnos el valor que hemos definido con el argumento anterior. Entonces, para entenderlo mejor, tenemos el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a comprar un computador. Comprar ese computador que cumple con algunas especificaciones técnicas particulares, lo vamos a hacer una compra a través de un valor a crédito. Vamos a comprar a crédito. Donde nosotros estipulamos que queremos pagar 185.500 pesos como cuota mensual. Es decir, nosotros vamos a sacar un computador a crédito, pero estamos diciendo que queremos que las cuotas nos queden en un valor de 185.500 pesos, porque es lo máximo que podemos pagar mensual. Resulta que los valores actuales o el valor actual es el siguiente. Queremos comprar un computador que vale 4.500.000. La compañía nos ofrece una tasa de interés de 24 cuotas, perdón, una cantidad de tiempo de 24 cuotas y una tasa de interés de 18%. Bajo esa opción, digamos que más que opción 1, llamémosla opción inicial, y esta llamémosla opción 1, copiamos y pegamos y le vamos a llamar aquí opción número 2. En la opción inicial, la cuota calculada con una fórmula de Excel que vamos a ver en otra hoja, nos dice que vale 224.658. Eso es no pagable para nuestro caso debido a que el valor es de 185.500, lo máximo que yo como usuario puedo pagar. Entonces, esta es la opción inicial. Yo le puedo plantear dos opciones a la persona. Opción número 1, pague a mayor tiempo para que le quede la cuota en 185.500. Si yo pago a más tiempo un crédito, pues el valor de la cuota mensual es más baja. 2, comprar un computador más económico. Sería entonces, si no hay forma de ampliar el tiempo, pues entonces buscar un computador más económico. ¿Cómo hacemos eso con el buscar objetivo? Primero, fundamental, recuerden que en el buscar objetivo una celda debe tener una fórmula. En este caso, las celdas que tienen la fórmula son estas que voy a subrayar en amarillo. Voy con la opción 1, que es pagar a mayor tiempo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a donde dice datos. A la derecha hay una parte donde dice análisis de hipótesis. Tal y de donde sacamos el administrador de escenarios, abajo dice buscar objetivo. Y se despliega la tablita que les acabo de mencionar. Entonces, definir la celda. La celda es una celda que tiene una fórmula. Recuerden que la que tiene la fórmula es la que está en amarillo. Y selecciono la celda en amarillo. Con el valor, este valor lo tengo que ingresar manualmente. Y ese es el valor, en este ejemplo, de los 185.500. Porque ese es el valor que yo quiero o que puedo pagar en un plazo o en un término en término mensual. Cada mes yo puedo sacar solamente 185.500. Cambiando la celda, la alternativa como tal, la alternativa 1 es pagar en mayor tiempo, por lo cual el valor que se va a ver afectado es el número de cuotas a pagar. Y hago la selección. Y le doy aceptar. Y me dice que la búsqueda con la celda B34 ha encontrado una solución. Y le digo aceptar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, oiga, bajo la tasa de interés del 18% anual
y con el mismo precio del computador y con el pago que puede generar, que es de 185.500 máximo, aproximadamente son 30 cuotas las que les tocaría pagar, porque no podemos hacerle ningún otro tipo de beneficio, pero es para que le quede a usted para pagar los 185.500 mensuales. Pero sería en este caso no a 24 cuotas, sino a 30. Esa es la opción 1. Vamos a la opción 2. ¿Cómo hacemos la opción 2? De nuevo, en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda. La celda es quien tiene una fórmula. Entonces, la amarilla. Ahora, con el valor, los 185.500 que puedo pagar máximo mensualmente. Cambiando la celda, la alternativa particular. Entonces, la opción 2 es comprar un computador más económico, por lo cual la celda que se va a ver afectada es el precio del computador. Y nuevamente le doy aceptar. Y le digo aceptar. En ese orden de ideas, con la tasa de interés que me está suministrando la compañía, que es del 18% anual, con un número de cuotas a pagar de 24, el computador que yo podría comprar es de 3.715.640 pesos si deseo que la cuota que me quede mensualmente es de 185.500. En esto se basa la función buscar objetivo. Cuando, digamos, se plantee de pronto una cuota para alguien que de pronto no ha gestionado el pago de cartera, quizás plantearle una acción de ajuste en el valor de esa cuota. Entonces es preguntarle al usuario, ¿cuánto es posible que usted pueda pagar mensualmente? Y a través de los simuladores que ofrezcan las compañías se pueden hacer este tipo de opciones para ajustar esos valores. Ahora vamos a ir al apartado funciones financieras. En el apartado de funciones financieras tenemos lo siguiente. Las funciones financieras en Excel nos ayudan básicamente a realizar cálculos como el de amortización, la tasa de interés anual efectiva, la tasa acumulada, la tasa nominal, entre otros cálculos para los modelos financieros. Es de mucha importancia en el tema de cartera, ¿por qué? Porque como estamos hablando de temas de cuotas, de tiempos por pagar, de tasas de intereses, pues es muy común que nos hagan preguntas como cuánto he pagado de intereses, cuánto he abonado a capital, o hacer, digamos, algunas simulaciones de crédito y todo eso. En primera instancia, vamos a utilizar la función que se llama pago. ¿Qué es la función pago? La función pago nos permite calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. Pago, entiéndase como cuotas. ¿Qué es eso de cuotas? Pues es el valor que mes a mes tengo que pagarle a una entidad en beneficio de un dinero, de un artículo que me hayan dejado a crédito. Entonces, suponiendo lo siguiente, que el valor que nos hayan hecho de un préstamo sea de 2 millones de pesos, con un tiempo total de préstamo de 2 años y una tasa de interés del 2,08% mensual, vamos a definir cuánto vamos a pagar mes a mes para pagar esos 2 millones. Primero que todo, en los temas financieros es fundamental lo siguiente. Hay dos tipos de tasas de interés. Están las tasas de interés simples y las tasas de interés compuestas. Las tasas de interés simples son aquellas que cobran o se cobran de manera personal, que se cobran de manera a través de los generadores de cobradiarios, estos tipos de figuras, etcétera, que pagan, uno siempre paga un valor con respecto a la deuda en general. Pero las entidades financieras consolidadas todas manejan una tasa de interés compuesta. Esa tasa de interés compuesta genera un interés sobre el interés, por lo cual digamos que no se puede hacer que un 24% de interés anual es igual dividido entre 12 al 2% anual, porque financieramente hay una teoría que nos explica que eso no es así. De aquí, ¿qué es la importancia? Para este ejercicio en particular, tenemos que hacer la equivalencia entre los años a meses.
porque la tasa está dada en meses. Y siempre es pasar todo lo que sea el tiempo al valor de la tasa, al tiempo de la tasa. Si el tiempo del préstamo es de 2 años, pero la tasa está expresada mensualmente, tenemos que pasar el tiempo del préstamo a meses. Nosotros sabemos que en un año son 12 meses y en 2 años son 24 meses. Eso lo hacemos básicamente multiplicando ese 2 por los 12 meses de cada año y sabemos que son 24 meses. Ahora, vamos a calcular el valor de la cuota a pagar en esta celda. Vamos a utilizar la función que se llama pago. Toda función la abrimos con un igual y escribimos pago. Generamos el paréntesis o le damos tabular y él nos va a pedir una serie de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Tasa, NPER y valor actual, valor futuro y tipo. Los que están en candados son opcionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La tasa va a ser la tasa de interés, que en este caso son 2,08% mensual. Punto y coma, el número de periodos, 24. Punto y coma, el valor actual es el valor del préstamo, que son 2 millones. Punto y coma, valor futuro, no lo sabemos. Tipo, el tipo que nos aparece acá es si es al final del periodo o al comienzo del periodo. Al final del periodo significa que yo voy a pagar la cuota, cuando me presten a mí el dinero, yo pago la cuota un mes después. O cuando me presten el dinero, si lo pago de una vez la primera cuota, eso sería a comienzo del periodo. Entonces vamos a darle a final del periodo o 0 y cerramos el paréntesis. ¿Por qué razón el 0? Recuerden que es pagando, me prestan un dinero y pago la cuota al final de mes, que es lo más natural. Y le doy enter. En estos momentos me dice que la cuota que yo tengo que pagar mes a mes para pagar los 2 millones de pesos con este interés es de 106,702 pesos. Aquí me aparecen valores en negativo y estos valores en negativo los voy a pasar a positivos simplemente multiplicando toda la fórmula por -1. En ese orden de ideas estamos diciendo que son 106,702 pesos los que se paga como cuota mensual. Ahora, vamos a pasarnos por aquí a la función pago int. En la función pago int, ahorita un segundo. Retomando acá con la función pago int, en la función pago int, lo que vamos a hacer es el cálculo específico del interés que se paga en una cuota o periodo específico. Es decir, esto que tenemos aquí arriba es el valor de la cuota que se debe pagar durante un tiempo de 24 meses para pagar los 2 millones de pesos. Sin embargo, cada cuota básicamente está compuesta de un interés y de un abono a capital. Es decir, que de los 106,702, una parte son intereses y otra parte es abono a capital. Pero eso va variando en función de la cuota que uno pague. Piensa, en la 1 se paga más interés que abono a capital. En la 2 se paga un poco menos de interés y un poco más de abono a capital y así sucesivamente. Ahora, en la parte de la función pago in vamos a tener los mismos datos. Recordemos que tenemos que pasar el tiempo total del préstamo a meses debido a que la tasa de interés está en meses. Efectivamente son 24 y la cuota con la cual queremos calcular el interés será de la primera cuota. Es decir, aquí vamos a calcular con la función que se llama igual pago int. Abro paréntesis y me pide unos datos. La tasa ¿cuál es? El 2,08%. El periodo es la cuota a la cual, más bien pensémoslo en cuota, en la cual queremos calcular el interés. Vamos a calcular el interés de la cuota número 1. Luego si viene el número de periodos, que es el tiempo de duración del préstamo, que serían los 24 meses.
el valor actual, que es el valor del préstamo, el valor original del préstamo, valor final no hay, tipo va a ser al final del periodo, porque recuerden que vamos a pagar la cuota una vez se termine el mes. Y le damos Enter y nos dice que son 41.600. Entonces aquí lo multiplico por -1 para que nos quede en positivo. ¿Qué nos quiere decir? Que el valor del interés de la primera cuota es de 41.600. Por consecuente, el abono capital es la diferencia. 106.000 menos 41.600 son 65.102. Esto nos indica que en la primera cuota el abono que se hace realmente a los 2 millones de deuda son 65.102 pesos. ¿Qué pasa? Resulta que si yo quiero calcular esos 65.102 pesos, o sea, no quiero hacer el cálculo del interés, también tengo una fórmula para poder hacerlo. Se llama la función pago PRIM. Es para calcular ese valor de capital o de abono a capital de una cuota en específico. Entonces, tenemos los mismos datos y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, el tiempo total del préstamo por 12 para que nos den los 24 meses. Y nos vamos a la celda en amarillo en donde le vamos a decir pago PRIM, que se llama ahora la función. Vamos a escoger la tasa, 2,08%, el periodo o cuota, la cuota número 1, el número de periodos o el tiempo de duración, 24 meses, y el valor actual o el valor del préstamo, que son 2 millones de pesos. Punto y coma, valor futuro no hay, y el tipo recuerden que es 0 porque es vencido, o sea, al final del periodo. Aquí no me sale en rojo, pero me sale negativo por -1. ¿Eso qué quiere decir? Que los 65.102 pesos que están aquí arriba se pueden calcular con esta fórmula. Y con eso tendríamos las funciones financieras. Para pasarnos ahora a la parte de ejercicio de amortización. En el ejercicio de amortización, ¿qué tenemos? La tabla de amortización es como el extracto que se tiene del pago de una deuda. Ese extracto, en este caso, está dado con los mismos datos y queremos calcular cuánto se va a ir pagando mes a mes, hasta el término de 24 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, tenemos que calcular el valor de la cuota. Para calcular el valor de la cuota, usamos las funciones que utilizamos previamente. Primero, el momento 0 es el momento en que me entregan el préstamo y el momento 1 es cuando pago la primera cuota. Entonces, al momento 0 o la cuota 0 es cuando me están desembolsando, 2 millones de pesos y me los traigo acá. Ahora, aquí voy a calcular el valor de la cuota. Con la función igual pago. Vuelvo y traigo lo mismo que hicimos previamente. La tasa es en este caso el 2,08% mensual. Multiplicado por el número de periodos, son 24. Tengo el 2 acá, puedo multiplicar dentro de la función por 12 para que me salga de una vez el 24. Punto y coma. El valor actual, los 2 millones. Punto y coma. Valor final no hay. Punto y coma el tipo al final del periodo. Y listo. Multiplicamos por -1 para que nos quede en positivo. Esa cuota es lo que yo voy a pagar en todos los meses. Entonces yo le doy para arrastrar la fórmula y debería quedarme igual. Sin embargo, nótense que van cambiando unos valores. ¿Por qué? Miremos aquí inicialmente cómo se resaltan los colores de la fórmula. Si me bajo a la cuota 2, se están movilizando los colores. Y lo mismo, se siguen movilizando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijar. Para fijar, tengo que utilizar la celda F4. Para ello, utilizo la celda F4 o FNF4 para fijar tanto la tasa, como el número de periodos, como el valor actual. Todo lo que sean celdas en este caso, puedo fijar. En este caso, voy a fijar esas 3 celdas. Le doy Enter y vuelvo a desplazar la fórmula.
Y ahí efectivamente me quedan la misma cuota para todos los meses. Esto es cuando la cuota es fija. Vamos a ver un ejemplo con una cuota variable, pero primero vamos a terminar esta tabla. Entonces tenemos la cuota fija. Vamos a calcular ahora el valor del interés con la fórmula. Entonces, igual, pago int, que es de intereses, me piden la tasa, 2,08, punto y coma, periodo por 12, porque recuerden que son 24 meses, punto y coma, perdón, periodo es la cuota, en este caso, que queremos calcularle el interés. Entonces seleccionamos este uno de acá. Punto y coma, ahora sí viene el número de periodos, que son 2 por 12 multiplicado por el valor actual, que es el valor del préstamo, punto y coma, valor final, tipo, que es final del periodo, 0 y enter. Y todo por -1. Listo. De nuevo, intento desplazar la fórmula, debe variar, pero miren que van a haber unos errores. Eso es por las siguientes razones. Aquí los valores que se están tomando. Aquí los valores que se están tomando. Nótense que el 1 y el 2, y si me paso aquí al 3, sí llevan el orden que quiero. Por lo cual son solo estas de acá que tengo que fijar. Desde la primera fila fijo todo, menos la columna A9 que está desplazando a 10, a 11, a 13, a 14 por las cuotas. Entonces fijo C4, fijo B4 y fijo A4. El A9 no lo fijo porque a medida que me voy desplazando hacia abajo, es así quiero que se mueva. Enter. Y desplazo todo. Y listo. Miren cómo los intereses van bajando poquito a poquito. En los primeros meses se paga más intereses, en los últimos menos. Hago el cálculo del valor del capital con la función igual pago print. La tasa multiplicado por el periodo cuota, que en este caso es de la cuota 1, que quiero calcular el abono a capital, el número de periodos, que son 2 por 12 para los 24 meses, el valor actual, punto y coma, valor final no hay, punto y coma, 0 para final del periodo, y el paréntesis y enter. Recuerdo multiplicar por -1, queda en positivo, y fijar las celdas C4, B4 y A4. La A9 no, porque luego va a ser A10, que será la cuota 2, luego A11, que será la cuota 3, luego A12, que será la cuota 4, y así sucesivamente. Arrastro y nótense cómo el abono a capital primero es más bajo y va aumentando en función del tiempo. Ahora, ¿cuál es el saldo? El saldo es el saldo anterior menos el abono a capital. Y arrastro la fórmula. Y aquí llega un punto que es 0. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a suponer un ejemplo. Yo sé que mi cuota es de 106.702 y llega el mes 5. Yo pago mi cuota. Cuando pago mi cuota y yo digo, bueno, acabo de pagar la cuota hoy 17 de abril y voy mañana 18 de abril para querer pagar el abono, el capital final que hace falta para pagar la deuda. No descuento sobre el valor de la cuota porque recuerden que hay una parte del interés. Lo que tengo que pagar es este valor de acá. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto es el total del interés? Igual la suma de todos los valores de los intereses. Quiere decir que por los 2 millones pagué intereses de 560.869 pesos a lo largo de 2 años. Y el valor total pagado es el interés más el valor del préstamo. Son 2.560.870. O si lo podemos hacer directamente como la suma de todas las cuotas. Porque eso fue lo que pagamos. Y son los mismos 2.560.869,74.
Eso para una tabla de amortización con cuota fija. ¿Cómo es con cuota variable? Para la cuota variable tenemos lo siguiente. Hay varias opciones. Para la cuota variable, lo que tenemos es primero que todo lo siguiente. Nos trasladamos el valor del saldo al momento cero. Y ahora, para pagar en un término de los 24 meses todo ese valor, entonces vamos a hacer lo siguiente. El saldo lo vamos a dividir en los 24 meses. ¿Por qué? Perdón, acá me faltó un paréntesis por jerarquía de operaciones. Por 12, no por 24, porque es 2 por 12. 83.333. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de los 24 meses debemos pagar 83.333 pesos para pagar la deuda. Entonces, de nuevo, los errores. ¿Por qué se presentan esos errores? Es porque no fijamos lo que tenemos que fijar. Miremos lo siguiente. Me voy bajando y miren cómo se van moviendo las celdas. Cambian y yo no quiero que cambien. Entonces, las celdas M8 la fijo, la celda I4 la fijo y desplazo hacia abajo. Listo. Entonces, ese va a ser el abono, el valor a capital. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer lo siguiente. El valor del interés lo voy a calcular como los 2 millones multiplicado por el 2,08% mensual, porque a ese valor de 2 millones me le van a aplicar el 2,08% mensual. Y son 41.600. Este que hayamos manejado acá, pero nos va a ir cambiando. Ahora, ¿qué hacemos? El valor de la cuota es la suma de interés más capital. Entonces, la primera cuota queda en 124.933. Y el saldo aquí, recuerden que es los 2 millones menos el abono a capital. ¿Y qué voy a hacer? Si yo arrastro aquí la fórmula, por aquí van a haber unos errores. Porque, y miren lo siguiente, cuando pasa de un mes a otro el interés, en la primera, está multiplicando los 2 millones por 208. Luego quiero que sea 1.916 efectivamente, pero por el 208. El que se tiene que fijar es el 208 que está en la celda J4 desde la primera fórmula. Y arrastro la fórmula. En algunos va a dar 0 porque no se ha completado en el otro lado. En esta también arrastro la fórmula porque es la suma de interés más capital. Y por aquí arrastro la fórmula que ya tengo las diferencias. Llegamos aquí a 0 y miren cómo va variando la cuota va bajando. Esa es una modalidad con cuota variable. El total del interés entonces en este caso es la suma de todos los intereses. En esta modalidad pagamos menos intereses y el valor total pagado, la suma de todas las cuotas pactadas. Entonces, en esta modalidad pagamos menos intereses, pero nótense que la cuota anteriormente estaba en 106.000 y no es sino más o menos hasta el periodo 12, o sea, hasta el primer año, que pase que la cuota queda más o menos en esos 106.000. Entonces, puede ser posible que para algunos sea más oportuno una cuota más alta o para otros una cuota fija. Nos vamos a ir a la parte de rotación de cartera. En la rotación de cartera vamos a estar manejando lo siguiente. Primero, recordar un poco las naturalezas de las cuentas. Recuerden que es un curso de gestión telefónica de cartera y pues se debe entender qué es la cartera. Primero, la naturaleza de las cuentas.
Hay unas cuentas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las número 1 son unas cuentas del activo con una naturaleza débito. Las número 2, cuentas del pasivo con una naturaleza crédito. La número 3, con un patrimonio capital naturaleza crédito. ¿Qué significa la naturaleza? Por donde aumenta o disminuye la cuenta. Entonces miremos un ejemplo. Dice, se venden mercancías de contado por 28.650.000, factura número 1, 9 televisores al señor Pedrito Pérez, con una cédula tal. ¿Cuál es el hecho acá? Que hay una venta de contado. Al ser una venta de contado, yo hago un asiento contable, tal y como lo están viendo acá en pantalla, donde se están involucrando dos cuentas. La primera cuenta se llama la cuenta de comercio al por mayor y menor, y la segunda la 110505 por caja. El número inicial de la cuenta, este 4, me dice qué tipo de cuenta es. Eso es una cuenta de ingresos porque la 4 representa ingresos. Y el número 1 representa activos. En el caso de los activos, aumentan por el débito. Cuando yo vendo mercancías de contado, o sea, estoy vendiendo un producto, a mí me está llegando efectivo a la caja. ¿Qué quiere decir? Que la caja está aumentando. Y como aumenta y es un activo, aumenta por el débito. Por lo cual, los 28.650.000 los pongo en el débito. Y ahora, ¿qué pasa con el comercio al por mayor? Es una cuenta de ingresos. A mí me está generando ingresos por la venta de un producto. En este caso, los ingresos aumentan por el crédito, por lo cual los 28.650.000 van acá. Las sumas son iguales en el asiento contable y estamos bien. Ahora, eso para el caso de contado, pero eso no aplica en cartera. La cartera es para ventas a crédito. ¿Y qué es una venta a crédito y cómo se contabiliza? Tenemos lo siguiente. Se vende mercancía a crédito con una factura de un valor de 15.518.000. La contabilización, el asiento contable va a haber una cuenta que es comercio al por mayor y por menor de ingresos y una cuenta de clientes. Esta cuenta de clientes es lo que se conoce como cuentas por cobrar, porque cuando yo hago una venta de mercancía a crédito, quien me está comprando a mí me tiene que firmar algún documento. Ese documento hace las veces de un papel o hace las veces del efectivo, pero que no se vuelve efectivo hasta que me lo entreguen como tal y yo entregue el papel. Ahora, ¿qué pasa con los clientes o cuentas por cobrar? Es una cuenta de activo porque arranca con el 1. Y el 1 es de naturaleza débito. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumentan las cuentas por cobrar, o sea, cuando aumentan las ventas a crédito, se contabilizan por el débito. En este caso, aumentó porque se vendió a crédito 15.518.000 y por esa razón lo dejo acá. Ahora, en la parte del crédito, perdón, en la parte del comercio por mayor y por menor, que es una cuenta de ingresos, de cualquier manera, yo vendí mercancía. Lo que pasa es que la vendí a crédito, o sea que generé ingresos y la generación de ingresos aumenta por el crédito. Por tal razón, los otros 15.518.000, o mejor dicho, la contrapartida, no los otros porque es el mismo valor, la contrapartida iría en los 15.518.000. Los asientos contables tienen un principio de que no hay un débito sino un crédito, no hay un deudor sino un acreedor. Y eso es sumas iguales. Ahora, entendiendo qué es la venta de mercancía a crédito, que son las cuentas por cobrar, vamos a calcular lo que se llama la rotación de cartera, porque la rotación de cartera es lo que nos permite identificar cuánto tiempo nos toma recuperar las ventas a crédito que hemos realizado. Eso es un dato importante porque nos va a decir en cuánto estamos financiando a nuestros clientes y cuánto tiempo estamos tardando en recuperar ese dinero, porque eso tiene un costo. Debido a que si a mí me deben dinero, pues es un dinero que yo no puedo aprovechar en el momento, pero que en algún momento haré efectivo. ¿Qué pasa? Primero, BC son ventas a crédito. Entonces yo les tengo un ejemplo que se llama ventas a crédito. Digamos que el total de ventas a crédito que hemos generado en un periodo es de 44.168.000. Ahora, tenemos las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar, hago una corrección, estas no son ventas a crédito, son el total de ventas. El total de ventas son de 44.168.000, no ventas a crédito. Dejo acá solo la B. Las ventas es de 44.168.000 y las cuentas por cobrar, es decir, las ventas a crédito, básicamente, o lo que está pendiente de cobrar a crédito, es de 8 millones. Entonces aquí cuentas por cobrar. Ahora, vamos a decir lo siguiente, índice de rotación de cartera. ¿Cuál es el índice de rotación de cartera? Básicamente es las ventas dividido en los cuentas por cobrar, que son 5,521. O sea que las cuentas por cobrar son las ventas son 5,5 veces más que las cuentas por cobrar. Este es un número que se llama índice de rotación de cartera. Listo, ahora vamos a ver cómo es el tema de la rotación de cartera. Sí, ejemplo, el índice de rotación de cartera es de 5,521 y estamos hablando de un periodo de 120 días. Tomo los 120 días y lo divido en 5. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, cada 21 días estamos recuperando las ventas o las cuentas por cobrar, esas ventas a crédito. Si consideramos un periodo de 120 días, normalmente pues se considera un año. O sea, cada 65 días recuperamos las ventas a crédito que generamos en un año. Pero pues eso depende del periodo analizado. Ahora, si acá no fueran 8 millones, sino fueran 20 millones, o sea, más de cuentas por cobrar, más de cuentas por cobrar. El índice de rotación es más bajo y tardaríamos más tiempo en recuperar la cartera. Por eso la importancia de que el índice, digamos que ese numerito mágico sea relativamente, estamos diciendo que las cuentas por cobrar son el doble de las ventas. Y lo ideal es que sea el quíntuple, el décimo, la décima parte, que sea una proporción muy pequeña, muy pequeña. O sea, en este caso el índice sería un número muy grande, una proporción, digamos, realmente de 8 millones, 7 millones con respecto a esto. Haciendo el ejercicio, entonces 20 millones de los 44 millones es el 45%. Cuando teníamos 8 millones era el 18%. Proporción pequeña, número grande. Más no proporción grande, número pequeño, porque eso es negativo. Entonces, en este caso, bajo la política que estamos generando, pasan 65 días para recuperar la cartera. Me voy a la plataforma de Classroom. En esta plataforma de Classroom publico la actividad del día de hoy. ¿Cuál es la actividad del día de hoy básicamente? Es el buscar objetivo que vimos en el video y un ejercicio de amortización. Aquí les sugiero que utilicen otras dos funciones. Intenten hacerlos con las otras dos funciones. Si no, analizar la tabla y considerar los valores aquí pactados.
Cuando digo los valores aquí pactados es sumar todos los intereses, sumar el valor del abono a capital hasta la cuota 18 y sumar todas las cuotas acá. Y esa sería la actividad de hoy, junto con la pregunta de por qué es importante el cálculo de la rotación de cartera. Perdón. Y aquí queda generada la pregunta. Con esto doy cierre al video de la clase y lo subiré para que tengan cómo revisarlo. Feliz